Luego no que los partidos, aunque ya han pasado prácticamente 3 semanas desde la finalización de los Juegos Olímpicos de París, debido a que es mejor reposar un poquito respecto de los resultados y no ser demasiado apasionados. Evidentemente, como en los campeonatos, ya sean territoriales, europeos, asiáticos, americanos, africanos, de atletismo, natación, gimnasia, que puedan existir medallas, oro, plata, bronce, a pesar de que sería largo ponernos con anécdotas curiosas como que antes en origen no eran, no ya el hecho de las ramas de olivo para cubrir la cabeza, sino que no eran precisamente oro, plata y bronce, sino que era otra tercera medalla de otro elemento, lo que se entregaba, pero que ciertamente se ha podido valorar, sobre todo con la serpiente de verano, como diría el amigo Xavier Grandío, el hecho de que hay una situación de abulia de las noticias y esto permite que cualquier cosa que surja se le sobredimensione. Y es la transposición de los hechos de metal en el ámbito de los Juegos Olímpicos respecto del hecho de ser o no una potencia política y de importancia global. Porque hay la idea respecto de la guerra cultural, que esto fue objeto también en el ámbito de la Guerra Fría. Recordemos a la partida de 1972 entre Bobby Fischer y el señor Spassky en Reykjavik, en el ajedrez, también la política del ping-pong, en el caso del 72 también respecto de China, que prefiguró la visita de Nixon y de el señor Kissinger a Mao Zedong. Con lo cual, el deporte, a pesar de lo que diga el señor Walter, que dice, oh, nos han politizado el deporte en este momento. No, el deporte siempre ha sido politizado porque está vehiculizado por las masas, que son las que luego votan, sobre todo en las democracias liberales. Pero también las que no son democracias liberales utilizan el deporte como pantalla para una forma de orgullecimiento, cosa que él también reconoce respecto del hecho de poder pegarnos en el ámbito no militar, pero que compiten los países para situarse en una clasificación no cruenta. Y por eso tenemos deportes como el rollerball, película de 1975, en el que se lleva un pasito más allá para ser el sustituto de una sociedad inflamada por deseos de venganza y de guerra. Estamos en ese escenario. Bueno, ciertamente se ha violado el hecho de la tregua olímpica y parece como que los grandes escenarios, porque violación de tregua olímpica ha habido siempre, pero siempre podían decir que eran guerras pequeñitas, alejadas, y cuando eran grandes guerras se suspendían los Juegos Olímpicos, como pasó en el año 16 respecto de la Primera Guerra Mundial, o en el año 40 y 44 respecto de la Segunda Guerra Mundial, pensando en los Juegos Olímpicos de verano. En Sochi, en 2014, ya hubo alguna problemática, pero es que Rusia violó sistemáticamente la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de verano de 2008. Y por supuesto, aquí tenemos en París una variante bastante importante en la que, casi como los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, nos encontramos con intentos de ataques del propio escenario de los Juegos Olímpicos. Amenazas directas, en el caso de las previas a la inauguración formal, incluso la presencia de policía extranjera para cubrir el espacio del entorno de los Juegos en la capital francesa. Por supuesto, esto lleva a una evolución en los elementos visuales y vamos a ello respecto de las medallas logradas. Sí, han sido una maximización respecto de los juegos anteriores y se pueden sentir satisfechos, pero la valoración, más allá de los datos, que vamos a compilarlos aquí entre nosotros, la pones tú, la valoración respecto de hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es un asunto que trasluce algo respecto de la posición geopolítica deportiva, o simplemente que pueda haber habido algún tipo de mala fortuna o buena fortuna respecto de lo que se ha podido vivir en estos juegos en relación con los metales. Cuando vemos la cadencia en la tabla de medallas, ciertamente hay quien dirá, China ha ganado. Bueno, 40 medallas de oro,
frente a 39 de Estados Unidos, y China obteniendo 91 medallas en total, y Estados Unidos obteniendo 125. Con lo cual, ojo, cuidado con apresurarnos como si fuéramos de Pozas, del mismo centro de Bilbao, a la hora de apresurarnos a dar una valoración política, institucional, histórica, trascendente respecto de lo que las medallas de los Juegos Olímpicos han supuesto para el presente y futuro de los países, y no de la inversión que puedan tener o de la suerte, como Simone Biles respecto de la prueba en el ámbito de la gimnasia en el cuadrado, con las valoraciones bastante arbitrarias respecto del hecho de que sí, acabó ganando una brasileira. Sí, Simone Biles la pusieron segunda, pero es que había dos rumanas que podrían haberse llevado perfectamente la medalla de bronce juntas, y en el momentos le dieron la medalla de bronce a una estadounidense, lo cual resulta bastante curioso porque Simone Biles tal vez incluso podría haber sido justo, no el hecho de que le hubieran quitado el oro, que era más que razonable, sino es que podía haber sido también razonable que la medalla de plata y la de bronce se la hubieran llevado las dos rumanas y ninguna estadounidense se hubiera quedado con ningún metal. ¿Por qué? Pues porque Simone Biles sacó dos pies dos veces fuera del rectángulo. Con lo cual, esto tendría que haber tenido una penalización importante, incluso superior a la que se le emitió, lo cual evidentemente tiene su complicación luego a la hora de evaluarlo, porque el TAS lo evaluó, le quitó la medalla de bronce a la estadounidense, se lo dio a una rumana, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar, porque estas cosas también han pasado en juegos pasados, como por ejemplo a Ruth Beitia, respecto de obtener un metal, que recordar que fue en el caso específico de Río de Janeiro, pero bueno, ahí estaría el asunto. De los... Vamos a ir, los 15 primeros países en la tabla, nos encontramos con que fundamentalmente son países occidentales, países de democracia liberal, en buena medida, con lo cual encontramos con una cierta correlación en un marco general amplio, de que cuanto más libre es uno, puede la iniciativa particular también para los deportes colectivos establecer una relación para la posibilidad de la superación personal y de la construcción de una carrera que pueda dar sus frutos, sobre todo pensando que en esos 15 países está Estados Unidos, pero también Japón, Australia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Corea del Sur, Italia, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, España. Es cierto, también está Hungría, que tiene sus dificultades respecto a la Unión Europea. Está sorprendentemente Uzbekistán, pero ciertamente, como he dicho, está el G7, buena parte del G20, está las grandes potencias en otros ámbitos, más allá de lo deportivo, con lo cual ahí tenemos una situación que en este sentido, con una mirada larga y amplia, sí podemos entender respecto de la pertenencia de cierta clasificación en el ámbito grande deportivo, de las grandes perspectivas respecto del hecho de ser o no una democracia, y en el caso de China sería simplemente la fuerza bruta la que finalmente ha permitido el hecho de que puedan tener un gran número de medallas, el impacto sobre todo de la disciplina férrea, como en tiempos en los países de Europa Oriental la tuvieron respecto de la Guerra Fría, hasta el punto de que luego se ha descubierto que, bueno, especialmente en el caso de la República Democrática Alemana, nos encontramos con esa situación respecto del dopaje, incluso llegando a esperpentos respecto de mujeres que competían como hombres, habiéndose metido de todo por los presuntos doctores de la Deutsche Demokratische Republik, la DDR, la Alemania Oriental. Por lo tanto, ahí tenemos un asunto para reflexionar, y el hecho de que China ha obtenido 40 medallas de oro, 27 de plata, 24 de bronce, total 91, en el que nos encontramos también con el caso de Ana Tarrés, con la dirección de un equipo, por tanto compran talento,
de otros países para mejorar el propio, sobre todo cuando, en el caso de Inglaterra, está especiada por el caso de España, y luego pasó por Ucrania, y ahora está en el caso de China, y nos encontramos ciertamente con los Juegos Olímpicos de China, donde tuvo una prestancia bien importante, con 48 medallas de oro, 22 de plata y 30 de bronce, con lo cual 100, es decir, teníamos 9 medallas más en total respecto de este caso en París, con 8 medallas de oro más, y nos encontramos ciertamente que son solamente 2 medallas más que en Tokio, hace 4 años, en donde China obtuvo 38 medallas de oro, 32 de plata y 19 de bronce. Ciertamente, es un cierto espejismo respecto del hecho de que solamente 2 medallas de oro transmiten la idea de que en oros pasa de segunda posición a la primera, pero es una situación en cierta medida bastante espejísmica, que es lo que ocurre con el caso de Estados Unidos, que obtiene 39 medallas de oro, 44 de plata, 42 de bronce, y nos encontramos ciertamente que esto quizá cambie porque los siguientes juegos son en Los Ángeles en 2028 y que solamente es una medalla menos de oro respecto de Tokio hace 4 años, donde obtuvo 39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce, 113 medallas, y ahora son 122, que es incluso una más de las 121 que obtuvo en Río de Janeiro los Estados Unidos. Por tanto, son elementos que a veces tener un mal día, tener una medalla de plata en vez de una de oro, cambia sustancialmente la percepción de lo que uno visualiza respecto de la clasificación general. Japón, bien interesante. Tercera posición con 20 oros, 12 platas y 13 bronces. Cuando iba evolucionando, sobre todo porque ha habido unos oros que han llegado bastante avanzada la competición, parecía que iba a ser un momento complicado a la hora de la autoestima, de haber heredado después de los Juegos Olímpicos de Tokio, que a veces es un pico para los anfitriones, un momento especial en el que obtienen unos resultados especialmente buenos, que a veces se puede mantener en el tiempo, como por ejemplo el hecho de que obtuvieran 4 de oro en Melbourne 56 y en Roma 60, y obtener 16 en Tokio 64, que se mantuvieron en 11 en México 68 y 13 en Múnich 72, obteniendo la tercera posición en Tokio 64 y la tercera en México ciudad en el 68. Con lo cual había esa duda de a ver hasta qué punto esa mejora de Tokio en 2020 era algo que se podía mantener o como se estaba viendo que había como 12 medallas de oro, pero al final ha habido un sprint del que se han llegado a 20 medallas de oro para Japón, lo cual ciertamente en global es un poco agridulce, porque se obtuvieron en Tokio, en casa, en Japón, 27 medallas de oro, 14 de plata y 17 de bronce, un total de 58. Y este caso son 7 medallas de oro menos. Cierto es que en Río de Janeiro fueron un global de 41, 12 de oro, 8 de plata y 21 de bronce, con lo cual es una estación intermedia entre Tokio, pero tampoco baja tanto como en Río de Janeiro, estas 45 medallas. Un poco lo que veremos luego con el queso del Reino Unido, aunque en el Reino Unido el global sostiene un poquito mejor el caso de Japón, aunque se pueden sentir satisfechos de mantener todavía la tercera posición, aunque podría haber sido mejor y seguramente se pondrán a trabajar como buenos minuciosos en todas las tareas en tratar de recuperar cierto punch respecto de esta situación en el que han bajado 13 medallas, han bajado 7 medallas de oro y por tanto el bajar 7 de oro, 2 de plata y 4 de bronce es bajar en todos los escalones y bajar en el global. Pero bueno, se pueden sentir como ciertos platos de la comida china agridulces. Australia. Australia, cuarta clasificada. Estos se pueden encontrar bien satisfechos. 18 de oro, 19 de plata, 16 de bronce. Los sudasiáticos, noroceánicos,
Bueno, da igual. Son un ejemplo de perseverancia y de lucha en el que ciertamente han subido en el global, porque en Tokio tuvieron 17 medallas, es una más de la que tuvieron en la propia Sydney. Recordemos, en 2032 habrá unos Juegos Olímpicos en Brisbane y en el año 2000 fue en Sydney, con lo cual está ciertamente en medio, en buena medida, respecto de estos dos eventos olímpicos, y que obtuvieron en Sydney 58 medallas, lo cual es el culmen respecto de su realidad, pero es que su segundo número de medallas global ha sido París. Eh, con esa situación respecto de las 18, 19, 16, 18 de oro, 19 de plata, 16 de bronce, 53 medallas, lo cual es una medalla de oro más que en Tokio y bastantes más medallas de plata, aunque son 6 medallas de bronce menos, pero el global es fantástico. En Tokio fueron sextos, en París son cuartos, lo cual evidentemente es bastante satisfactorio para los australianos. Francia, los anfitriones. No es que sean un ejemplo, porque ha habido otros que han subido mucho en su realidad. Han tenido 16 medallas de oro, 25 de plata, 22 de bronce. Digo que no es un éxito espectacular porque nos encontramos con una evolución. En el caso de Francia, miremos desde Atlanta 96, pensando que los siguientes juegos son en Los Ángeles en 2028, en el que han obtenido en Atlanta y siguientes 15 medallas de oro, luego 13, 11, 7, 11, 10, 10 y ahora 16. No parece, sino sentimentalmente, una más que Atlanta. Cierto es el global, establece 62, lo cual ciertamente es un salto cualitativo a unas situaciones anteriores en las que en Beijing fueron 43 medallas en total, en Río de Janeiro fueron 42, por lo tanto, esta situación es sustancialmente más grande, con 20 medallas más que en Río de Janeiro, o que Beijing, prácticamente. Pero sentimentalmente, cuando uno ve que son muchas medallas de plata y muchas de bronce, pero en el nivel de medalla de oro se obtiene solamente 6 más que en los juegos anteriores en Tokio, quedando entonces en la octava posición y ahora la quinta en los juegos celebrados en Francia. La grandeur, el orgullo nacional, patrio, francés, pues no está lo suficientemente henchido para que el gallo se suba la corona y se ponga a enseñorear la marsellesa de una manera espectacular. Hombre, se sentirán calladamente satisfechos, es un papel razonable, pero seguro que los franceses soñaron con uno mucho más grandioso en sus Juegos Olímpicos, tan largamente soñados, después de haber esperado pues, 100 años. 100 años desde París 1924. Con lo cual se queda corto. Países Bajos, en cambio, es un ejemplo de superación bastante importante. 15 de oro, 7 de plata y 12 de bronce, total de 34, en el que nos encontramos, ciertamente, que con esas 15 medallas es subir un tercio respecto de Tokio, en el que quedaron séptimos, han quedado sextos, aunque han bajado dos medallas globales, tenían 32, 34 en París y 36 en Tokio. Ciertamente, el tener 12 medallas de plata y 14 de bronce en Tokio supuso un cambio importante respecto de la situación que ahora son 7 de plata y 12 de bronce. Pero esas 5 medallas, a diferencia de lo que veíamos respecto de Francia, justamente hace un momento, sentimentalmente le da un plus. El plus de ir desde los Juegos de Sydney, en el que tuvieron 12 medallas de oro, luego 4, 7, 6, 8, 10, 15. Superación, un hecho de mantener creciente, debido a que en Río de Janeiro obtuvieron 19 medallas, en global, en Londres 2012 20, antes 16, 22, 25, 19, 15, en Barcelona 92. Por tanto, esa percepción respecto de haber superado las expectativas, a pesar de que el global se mantiene más o menos en el mismo ámbito, pero da lustre, da resultón al neerlandés medio, y por tanto, seguro que lo enseñorearán durante este mes de agosto. Reino Unido.
un poco como le pasa a Japón. Aunque el global es diferente porque mantiene la compostura. Oro 14, plata 22, bronce 29, un total de 65 medallas que se asemejan desde los Juegos Olímpicos en la Patria en Londres 2012, en el que hubo 65 medallas, tercera posición, y que han establecido un marco general en el que posteriormente Río de Janeiro 67 medallas, Tokio 64, París 65, pero ahí está el asunto de obtener o no obtener medallas importantes, que es la de oro especialmente. Ya empezaron a subir respecto de esa décima posición que tenían en Sydney, en Atenas, con 28-30 metales en global, que superaron con 51 en Beijing. Ya se estaban aproximando los Juegos Olímpicos y a veces cuando uno tiene unos juegos en casa, empieza a meter billetes, a meter varilla para tener unos atletas que compitan, sobre todo tengan una disposición de jugar y vencer en los juegos de casa. Y por tanto ser una oportunidad no solamente para exhibir los escenarios maravillosos, magníficos, las instalaciones preciosas, estupendas, sino también ganar en la competencia frente a los rivales en la casa de uno, para que se sienta uno más satisfecho en el marco global. Y por eso subieron a 19 metales de oro en Beijing en 2008, con 13 de plata y 19 de bronce, y subieron todavía 10 más, 9, 19, 29 de oro en Londres 2012, con 18 de plata, 18 de bronce, 65 en total, pero empezaron a bajar. En Río de Janeiro, a pesar de no solamente ser terceros, como en Londres, sino ser segundos incluso, en el ámbito de la percepción, lo cual resulta curioso e interesante, 27, dos menos, pero 23 de plata, 17 de bronce, global de 67. En Tokio, 22, 5 menos. Pero, bueno, 22 de oro, 20 de plata, 22 de bronce, un poco equilibradito, 64. Pero ahora son 8 menos, 14 de oro. Pero sí, con 22 de plata y 29 de bronce. Total, global, 65. Pero la potencia emocional hace que se puedan sentir agridulces a pesar del global, cosa que con Japón no pasa, que es más grave lo de Japón. Se podrían dar bastantes fustigamientos más los japoneses que los británicos, pero seguro que los británicos también serán autocríticos respecto de esta situación en la que no son capaces de remontar el hecho de la prestancia en cuanto a medallas de oro, bajando por primera vez de lo que habían logrado en Beijing hace 16 años. Por tanto, ahí está el desafío de futuro para el Reino Unido. Corea del Sur establece un marco general bastante estable, 13 de oro, 9 de plata y 10 de bronce, en donde nos encontramos con que, ciertamente, en global, establece un marco general satisfactorio, aunque si miramos a Londres, precisamente, y a Beijing, y a Atenas, nos encontramos con una evolución previa desde Seúl, 1988, en el que se obtuvieron 33 metales, con 12 de oro, 10 de plata, 11 de bronce, en el que en Barcelona 92 fueron 12, 5, 12, lo cual fueron 29, luego nos encontramos 7, 15, 7, 27 en total, 8, 10, 10 en Sydney 2000, con lo cual 28, en Atenas fueron 9, 12, 9, con lo cual en global eran también 30, en Beijing fueron 13 de oro, 11 de plata, 8 de bronce, 32 en metales, en Londres 13 de oro, 9 de plata, 9 de bronce, 31 metales, y un bajón en Río de Janeiro y en Tokio, con lo cual la percepción puede ser de recuperación, pero tampoco debe de ser triunfal, porque evidentemente con estos resultados pues son más que los 9 metales de oro en Río o los 6 en Tokio, a pesar de la cercanía respecto del asunto. Casi se podía decir que era como jugar en casa prácticamente. Pero no fue bueno, fueron los peores resultados desde Los Ángeles en el 84, que se obtuvieron por Corea del Sur 19 metales, 6 de oro, 6 de plata y 7 de bronce.
Eso sí, una situación en donde hubo ese boicot, en el caso de Moscú 80 que no participaron y en el caso de Los Ángeles por parte de los del este, por lo cual habría una ventana de oportunidad que en parte la aprovecharon porque en ese caso se abrió la ventana para que en Seúl obtuvieran la cuarta posición en medallas, pero no en Los Ángeles y por tanto 19 en Los Ángeles en el 84 y 21 en Río de Janeiro y 20 en Tokio, pues era algo que había que reactivar y afortunadamente para ellos lo han reactivado, volviendo a números de 13 medallas de oro, 9 de plata y 10 de bronce, quedando en la octava posición, lo cual ciertamente es algo seguramente satisfactorio, aunque tampoco para echar las campanas al vuelo como si fuera algo espectacular, pero sí es algo satisfactorio para los deportes en Corea del Sur. El caso de Italia, que tiene 12 medallas de oro, 13 de plata y 15 de bronce, total 40, es interesante porque son exactamente las mismas medallas que obtuvo en Tokio, aunque en Tokio quedaron décimos y en París han quedado novenos, como quedaron en Río de Janeiro, como quedaron en Londres, como quedaron en Beijing y en Atenas quedaron octavos, en Sydney séptimos y en Atlanta sextos. Lugar ciertamente no está en el asunto de que es el número mayor de metales en unos juegos para las huestes de la tricolor, verde, blanca y roja. Que evidentemente esto significa que han subido 2 metales respecto de Tokio en el ámbito del oro, de 10 a 12, que hace por lo menos 24 años que no obtienen tantas medallas de oro, como fue en Atlanta 96 y en Sydney 2000, como fueron 13 medallas de oro, que hay que mirar a Los Ángeles 84 para obtener 14 medallas de oro. Con lo cual, es positivo, es mantener el tono de Tokio hace 4 años. Cierto es que en Tokio fueron 10 medallas de oro, 10 de plata y 20 de bronce, con lo cual sentimentalmente es más positivo, porque obtienen más medallas de oro y más de plata, restando sí las de bronce, pero pudiendo elegir, seguramente los italianos dirían que esto es mucho mejor, que Tokio, a pesar de que es global, sea más o menos parecido. Y como digo, en Londres... en Beijing 2008 fueron 27 medallas en total, en Londres 2012 fueron 28 y en Río de Janeiro fueron 28, con lo cual subir 12 y estabilizar ahí en 40 medallas es algo que dice mucho y bien del deporte en Italia. Alemania. Después de la unificación es algo distinto de lo que había en la Guerra Fría. 12 medallas de oro, 13 de plata, 8 de bronce. Nos encontramos con el hecho de que en la competencia en Tokio fueron 10 medallas de oro, 11 de plata y 16 de bronce, con lo cual 37 metales, con lo cual es algo complicado de evaluar, en tanto en cuanto ya previamente fueron 42 metales en Río de Janeiro, 44 en Londres, con lo cual el ámbito es descendiente. Y ahora son 33 metales, que son ya otros 4 menos. Cierto es que hay una cierta maquillación, un maquillamiento, un make-up respecto del hecho de obtener 12 medallas de oro, a diferencia de las 10 medallas de oro de Tokio hace 4 años, pero es que hace 8 fueron 17 medallas de oro. Y esto, pues ciertamente hace que, si bien decíamos antes de Italia, que ha sabido mantenerse, pues el desafío olímpico de Alemania está en números bastante ámbar, que dicen que tienen que preocuparse bastante por cómo gestionan el tema deportivo en Alemania, porque está resultando descendente desde los Juegos de después de la Guerra Fría, como fueron Barcelona 92, con la tercera posición, con 82 medallas en total, Atlanta 96, con la tercera posición, 65 medallas, heredando esa situación de confrontación y por tanto de tener que poner toda la carne en el asador y heredando ciertamente la herencia, valga la redundancia, de lo que había sucedido en la RFA y la RDA. Por tanto, estas nuevas generaciones de deportistas
descendiendo a la posición quinta en el global de medallas en Sydney, luego la sexta, luego la quinta, la sexta, la quinta y ahora la novena en Tokio y en este caso la décima. Es una situación triste para una potencia deportiva como aspira siempre a ser Alemania. Nueva Zelanda, 10 de oro, 7 de plata y 3 de bronce, 20. La mitad que Italia, pero ciertamente es un elemento bien interesante, quedar 11 por parte de los neozelandeses, los kiwis, que han evolucionado bastante de obtener 4 en Río de Janeiro, a pesar de que obtuvieron 3 en Atenas, 3 en Beijing y 6 en Londres. Ciertamente, como los italianos, han mantenido las 20 que obtuvieron en Tokio. Antes en Río habían obtenido 18 en global y antes habían obtenido 13 en Londres, con lo cual es una situación que están creciendo poquito a poco, de manera ordenada, pero que ciertamente son 3 medallas de oro más que en Tokio, de oro, una más de plata y bueno, pues alguna menos de bronce, pero es como el caso anteriormente citado, de que, bueno, pues cuando tienes la opción de elegir, como los italianos, bueno, pues eliges perder 4 medallas de bronce y que éstas se repartan con una medallita más de plata y 3 más de oro. Y aunque tengas el mismo número global de medallas, estás más satisfecho porque tiene más relumbrón y más prestancia. Canadá, 9 de oro, 7 de plata y 11 de bronce, un total de 27 medallas. Nos encontramos ciertamente con un país a la sombra de los Estados Unidos que ha tenido días peores y que obtiene 27 medallas, que va creciendo. Río de Janeiro, después de Londres, con 18 obtuvieron 22 en Río de Janeiro, 24 en Tokio. Son 2 medallas de oro en Londres, 4 en Río de Janeiro, 7 en Tokio, 9 en París. Con lo cual, esta prestancia, con las 7 medallas de plata tanto en Tokio como en París, pues permiten una cierta sonrisa para las huestes de el Justin Bieber de la política, como es Justin Trudeau, que evidentemente tendrán prácticamente como en casa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de 4 años. La sorpresa es Uzbekistán, con sus 8 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce, 13 metales en total. Nos encontramos una sorpresa respecto de lo que uno pudiera esperar, debido a que fueron el número 32 en Tokio. Cierto es que han obtenido 13 metales, y en Río de Janeiro obtuvieron 13, pero con 4 medallas de oro, lo cual es evidente la diferencia en el ámbito clasificatorio. En aquel caso, en Río de Janeiro fueron 21 posición, en este caso es la 13, con lo cual duplicar respecto de los juegos anteriores, ya sean 4 medallas de oro en Río y 4 y 3 en Tokio, supone prácticamente la suma más una de los juegos anteriores, obteniendo esos 8 metales de oro. Las 2 de plata y las 3 de bronce establecen esos 13 metales, con lo cual aquí se deben descorchar champán, coñac, ron, vodka, todo lo que necesiten en la capital de Uzbekistán. Hungría, con un oro de una canaria, pero que compite bajo la bandera de los húngaros, ha obtenido 6 medallas de oro, 7 de plata, 6 de bronce, 19 en total, lo cual nos establece un marco de referencia de una medalla menos del global de Tokio. Prácticamente nos encontramos un esquema similar al de Italia o al de Nueva Zelanda, en el que ciertamente han perdido una medalla. En este caso la que han perdido es una medalla de bronce. Seguro que no es algo que les haga perder el sueño, debido a que desde Barcelona 92 han estado frisando entre los 17 y los 20, salvo alguna excepción, como por ejemplo Beijing en 2008, que bajaron a 10, o en Río de Janeiro, que fueron 15, pero se han mantenido más o menos en una estabilidad respecto de esa realidad, aunque ciertamente tener 8 medallas de oro en
en Londres 2012 o en Río de Janeiro en 2016, pues seguro que bajar a 6 pues tampoco hace sino tener una pinzada por ahí, pero bueno, pues la vida no es siempre un absoluto de belleza y felicidad, sino también tiene estas pequeñas cosas. Y como digo, se sitúan en un escalón más o menos parecido a Italia o a Nueva Zelanda, con ese mantenimiento de esos 6 oros, 7 platas, 6 bronces de Tokio y de París. Y vamos con España. El caso de España, bien curioso. Mientras podía parecer al inicio de los juegos que de 28 no nos quita nadie, ¿eh? 28 medallas, eso va a ser la leche, va a ser la bomba, ¿eh? Va a haber una primacía que ni siquiera en Barcelona con 22 metales va a ser aquello espectacular. Y como ocurrió en Río y también en Tokio, en los primeros días parecía la cosa un funeral. Un doloroso funeral en el que no llegaban las medallas, no llegaban los metales y todo el mundo estaba empezando a pensar en hacer un vídeo respecto de fracaso absoluto de los Juegos Olímpicos, que esto ya no tiene ningún más recorrido, de proponer soluciones que nadie iba a atender en el ámbito oficial, seguro, porque el deporte en España es algo de personalidades, más allá de lo que se hace en momentos puntuales, es algo despreciado por el día a día, pero al final se acabaron logrando 5 medallas de oro, 4 de plata, 9 de bronce, total de 18 metales, lo cual, como digo, es algo bastante engañoso. ¿Engañoso por qué? Porque ha habido un gran número de posiciones en la quinta. La quinta plaza se puede encontrar a 20 diplomas. Con lo cual, de haber tenido algo más de suerte, ya sea la selección femenina de baloncesto, boxeo, golf, judo, piragüismo, remo, surf, taekwondo, el doble de tenis, tenis de mesa, tiro, vóley playa, o los que han quedado cuartos, 9 diplomas, ya sea atletismo, bádminton, ciclismo en pista, la selección femenina de fútbol, hockey y yerma, piragüismo, tiro, vela. Con esta situación de 9 diplomas en la cuarta posición y 20 diplomas en la quinta posición, el potencial era bastante. Con lo cual, tampoco está tan lejos el hecho de haber podido obtener más medallas. Pero ahí está la pizca de fortuna y el hecho de haber trabajado durante 4 años para que en este momento uno esté más capacitado a la hora de competir con los rivales, porque los otros también juegan. Por tanto, estas 5 medallas de oro, 4 de plata y 9 de bronce, a pesar de que son 18 medallas, de que es una medalla más que en Tokio y en Río de Janeiro, que fueron 17 en ambos casos, que es 2 medallas de oro más que en Tokio, que fueron 3, pero son 2 menos que en Río de Janeiro, que fueron 7. No responde al esquema que uno pudiera tener respecto de haber bajado de Atlanta 17 respecto de los de Barcelona en 22 y haber bajado a la mitad en Sydney 2000 y haber remontado en Atenas 20, en Beijing 19 medallas, en Londres 20, Río 17, Tokio 17, pero se sigue estancando con una posición global de 15 en una economía que pretende ser una de las más grandes de Europa, de tener una prestancia, de tratar de salir en algo, por ejemplo los equipos de fútbol con la Eurocopa, haber ganado precisamente la medalla de oro del equipo masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, y a otros deportes, ya sean deportes de equipo, ya sea baloncesto y otros, la prestancia por ejemplo de las chicas del Fútbol Club Barcelona ganando la Champions varios años seguidos. Por tanto, ahí pareciera que el deporte particular, el deporte colectivo en clubes, debería de ser transmitido al deporte olímpico. Pero no es así. En el caso de España no es así. Como digo, alguien podrá decir, fracaso absoluto, es una medalla más. En global, 2 medallas de oro, más, aunque 2 menos que en Río. Y que demuestra con esos 9 cuartos puestos y 20 quintos puestos
demuestra que en una primera lectura se puede decir ese elemento de la chispa, de la suerte, pero la chispa se compite durante 4 años. Por tanto, deberían de hacer una reflexión profunda, muy profunda, respecto de lo que se hace o se deja de hacer en el deporte. Y que ciertamente, antes de terminar, hay un accessit que debemos decir, como es el caso de Israel. Israel ha acabado el número 41, con una medallita de oro, 5 de plata y una de bronce. 7 medallas. Puede parecer un país pequeñito. Lo es un país pequeñito. Un país pobre que ha obtenido gran éxito, pero estarían para emborracharse si pudieran durante un mes completo. ¿Por qué? Sencillo, cuando uno se acerca al histórico de Israel en Juegos Olímpicos, uno se encuentra con que históricamente ha obtenido 0 metales. Fue en Barcelona cuando tuvo una medalla de plata, una de bronce, con 2 metales. Una medallita de bronce en Atlanta, 1996. Una medallita de bronce en Sydney. Una de oro y una de bronce en Atenas, 2004. Una de bronce en Beijing. 0 medales otra vez en Londres, 2012. 2 medallas de bronce en Río de Janeiro. Con lo cual nos encontramos con 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metales en los juegos entre Barcelona y Beijing. Por tanto, resulta alucinante que obtenga 7 metales solamente en los Juegos Olímpicos, en unos. Que sí, en Tokio fueron 2 metales de oro, pero fueron solamente otros 2 de bronce, 4 medallas. En este caso son una medalla de oro, 5 de plata y una de bronce. ¿El axioma de establecer un marco de referencia de democracia liberal se cumple con el caso de Israel? Sí. Incluso con la apertura económica del siglo XXI. Por tanto, hasta un país pequeño como Israel puede acabar teniendo una prestancia en deportes, como la puede tener en muchos otros ámbitos, incluida la economía. Por tanto, celebro el éxito de Israel y les deseo lo mejor en Los Ángeles 2028 y en Brisbane en 2032. Y aquí está la valoración respecto del ámbito de las medallas. ¿Por qué han logrado estas medallas unos y otros? ¿Qué han podido hacer bien para obtener estos resultados? ¿Qué van a poder hacer para mantenerlos o mejorar o evitar la hemorragia que pueda suponer la pérdida? ¿En serio podemos hablar de una transposición geopolítica de los resultados deportivos para los países citados o los que quedan en otras posiciones no citadas? Lo dejo a vuestra consideración. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.